Estás por acá. Listo, muchachos. ¿Ya les cargó la pantalla? Sí, profe, ya cargo. Ay, no tengo una pereza de dar clase, pero bueno, ahí va. Ay, Dale, Sí, profe, profe, relájese si ya. quiere. Nosotros estamos con pereza de recibirla también, hombre. Deja así, Hágale profe. hágale que eso quede aquí entre nosotros. No, todo bien. No, usted sabe que no falta. Usted sabe cómo es Colombia. No falta el interesado. No es que esa clase es importantísima para mi formación profesional. Dice lo siguiente, No falta muchachos. no falta el uribista. Algo así. No falta el... ¿Cómo es que la que... La de ayer? Profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Usted? Aquí bien, todo bien. La de ayer, la del Centro Democrático, la Cabal. Cabal, ¿no? Sí, hablando de murciélagos. No, de vampiros, perdón. Que había tenido muchos papers que le han llegado. Entonces, que el virus se había generado por unos vampiros. Bueno, no me entendieron, pero todo bien. Entonces, muchachos, vean. Se quedaron callados porque no entendieron, ¿no? Pues están sanos. No, estamos con Bueno, y ganar, estamos están con muertos, están vivos. Uy. Ve, ¿y el peluquero qué? Nada, muchachos. La bola, ahí la tengo. Ahí tengo la bola. No, nada, ya. Yo no invento. Ya le tocó, ¿no? Esto, sí, claro, más de uno que también la hizo, ¿o qué? O a no ser pues que tenga su barbería en la casa, algo así, pero pues, la mayoría, que no vamos a cumplir. Yo no me imagino a las mujeres con esas uñas y el cabello, ¿no? No, yo me No me arreglo las imagino. uñas. Yo Pero me las bueno. arreglo. Ah, bueno, eso se autogestiona. Ok. Entonces, muchachos, vean. Empecemos esta clase. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es lo que veníamos desarrollando en las clases pasadas sobre cuáles son las principales fuentes de crecimiento económico. Wow, qué pena, de crecimiento económico. Entonces, en ese orden de ideas, las principales fuentes que generan ese crecimiento económico, habíamos dicho que obviamente el capital físico por trabajador, el capital humano, la tecnología y la población. En ese orden de ideas, cuando uno habla de capital físico por trabajador, pues es como la cantidad de tecnología, escuelas, infraestructura, puentes, edificios, hospitales, todo eso se refiere a infraestructura física, ¿ya? Entonces, obviamente, el capital de un país, de alguna manera, incide sobre las tasas de crecimiento económico. Ni qué decir sobre el capital humano. Obviamente, el capital humano también es una principal fuente de crecimiento económico, más la tecnología, la capacidad tecnológica de un país. Obviamente, yo creo que todas las variables muy relevantes para generar fuentes de crecimiento económico, para que el crecimiento económico sea de manera sostenida, ¿ya? Y obviamente la población. Recuerde que la población también es un factor determinante, pues obviamente eso nos lleva al PIB per cápita. Ustedes recuerdan que el PIB per cápita es dividir el PIB sobre el número de habitantes. Pero obviamente, si le añadimos más un nuevo habitante a la Tierra, le vamos añadiendo y el PIB per cápita o el PIB no aumenta en una mayor proporción que el número de habitantes, pues obviamente se ve reducido el PIB per cápita, o sea, el ingreso por habitante se ve reducido. Por eso es muy importante que, como la estamos añadiendo un nuevo habitante a la Tierra, pues que el PIB, la producción interna de bienes y servicios de una economía, crezca en una mayor proporción que el tamaño poblacional. Eso aumenta las probabilidades de poder satisfacer las necesidades, ¿ya? Entonces, esas son todos están viendo están viendo, ¿cierto? Lo que estoy compartiendo, ¿cierto, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Okay. Sí. Entonces, en esa orden de ideas, pues esas son las principales fuentes de crecimiento económico.
Hay una parte cuantitativa, pero la quiero omitir para no. Quítenle por favor el micrófono, pero voy a lo siguiente, muchachos. Voy a adelantar un poquito, ¿sí? Mientras adelanto, recuerden que de hoy en 15 es el parcial con ustedes, ¿no? Sí, hijo, De hoy en ¿cómo 15, va a hacer muchachos. eso? Pues es un parcial que yo voy a realizar y el único tema que yo creo que voy a evaluar es este y algo de la próxima clase que es economía de instituciones, ¿sí? Es muy semejante como hicimos, o sea, es igual como lo hicimos el primero. Yo lo voy a enviar por ahí por formato de Google, le voy a meter un poquito más de nivel para que pues no todo el mundo me vaya a sacar 5. Bueno. Profe, ¿el Dime. taller que llegó al correíto tiene que ver con esta clase? ¿A usted llegó un taller de qué? vas a poner a entrevistar a la gente con el parcial, hombre? No sé, un taller que me llegó al correo. Es que ahorita lo estaba revisando. Sí, pero no, yo envié un taller para que tuve las 2 clases de economía internacional, entonces no tiene nada que ver contigo. Tú eres de economía. No, a nosotros no llegó nada. Sí, entonces no. Omita ese taller. Entonces, muchachos, vean. En ese orden de ideas, pues, hay muchos, digamos, que voy a adelantar aquí porque si no, esto está muy complicado para ustedes. Entonces, va. Ya entendimos que son las principales fuentes de crecimiento económico. Listo. Entonces, recuerden que el PIB está compuesto por el consumo, inversión, gasto público, exportaciones menos importaciones. Ok. Como el gobierno es el único agente económico para poder intervenir en la economía para resolver problemas de inequidad, porque el mercado por sí solo no tiene esa capacidad. Por lo tanto, pues eso implica que el gobierno debe de alguna manera realizar algunas políticas públicas para fomentar el crecimiento económico. Entonces siempre estamos en busca de eso. De por sí, pues, usted ya sabe que la coyuntura que estamos viendo actualmente es muy altamente probable que el PIB caiga en un menos 4%. ¿Ya? Es eso muy grave para la economía. Vamos a ir, pues ustedes tienen que ir de alguna manera preparándose porque vamos a vivir momentos muy difíciles. ¿Ok? Se viene una tormenta más fuerte y vamos a vivir momentos muy difíciles. Y bueno, ahorren, muchachos. Ahorren. No gasten su platica en cosas innecesarias. Ahorren. Yo que les digo, en una época... Profe, una pregunta. Ajá. ¿Usted me sabe decir si esto que está sucediendo va a afectar mucho las tasas de interés que son por VR? Claro. De por sí, obviamente, el sistema financiero, la gran mayoría son del 90% del sistema financiero privado. Gradualmente están aumentando las tasas de interés del mercado y así hayan decretos para poder fomentar el crédito, para pagar nómina o para hacer inversión, pero el sistema financiero cada rato está aumentando las tasas de interés. Y obviamente para préstamos de casa aumentan más tasas de interés. ¿Por qué? Porque hay mucho riesgo financiero, pero ese riesgo financiero está provocado por una situación externa que la economía no puede controlar, una pandemia. ¿Sí? Entonces, se viene momentos muy duros, muchachos, de la economía colombiana y la economía mundial. Ahí les advierto para que preparen. Entonces, en ese orden de ideas, pues obviamente, una de las políticas públicas muy determinantes, muy relevantes que aplican las economías, como la economía colombiana, es fomentar ahorro e inversión. ¿Sí? Porque de alguna manera, pues entre más generar capacidad y ahorro, mayores probabilidades de generar inversión. ¿Ya? ¿Y qué es el ahorro? Pues dejar de consumir en el presente para consumir en el futuro. Eso es el ahorro. No es más. En ese orden de ideas, por lo tanto, pues dice que se puede aumentar la productividad mediante el aumento de K, y K es capital. Recuerden que también una de las principales fuentes de crecimiento económico es la productividad por trabajador. Pero la productividad está asociada a muchos factores. Vamos a ver cuáles son los factores que se asocian a esa productividad de cada uno de nosotros.
Por lo tanto, se puede aumentar la productividad mediante el aumento de K. K es capital, la cual requiere que se canalicen recursos mediante el aumento de tasas de ahorro e inversión. Listo. Por lo tanto, en aras de aumentar la relación capital y trabajo, los gobiernos podrían, primero, fomentar o facilitar la inversión extranjera o fomentar o facilitar la inversión extranjera directa. Recuerden que uno de los componentes del PIB, compañeros, es la inversión. Pero como vimos en un gráfico, principalmente la inversión en Colombia, de las dos inversiones, la inversión privada y la inversión pública, la que tiene mayor participación y aporta más el PIB es la inversión privada, no la inversión pública. Por lo tanto, una manera de poder fomentar la inversión extranjera, pues existen muchas maneras. Uno puede fomentar la inversión generando reducción de impuestos, reducción de tasas de interés, y existen muchos elementos para fomentar la inversión. Pero de todos esos elementos, yo creo que el principal determinante que fomenta la inversión extranjera o la inversión pública, perdón, la inversión privada, es la cantidad de capital humano que exista en una región. Creo que todas esas otras variables son muy importantes, pero si no hay capital humano en una región, las empresas privadas no tienen incentivos de ubicar sus plantas de producción en esas regiones. En ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, cuando uno mira aquí la evolución de la inversión extranjera directa en Colombia, pues usted observa como porcentaje del PIB, porque recuerden que la inversión es un componente del PIB. Por lo tanto, usted ve que entre 1946 al 2016, principalmente, cuando ya entramos aquí, a finales de los años 80, con el modelo económico, la apertura económica o la globalización, ¿cierto? El modelo neoliberal, pues gradualmente hubo un incremento de la inversión extranjera directa. Después, obviamente, cuando ya se vino los 8 años de presidencia del expresidente Álvaro Uribe, vino con una política, primero, fomentar el gasto en seguridad para generar confianza inversionista para dicha situación, generara o fomentara, valga la redundancia, la inversión extranjera. En ese orden de ideas, muchachos, por lo tanto, preguntamos, compañeros, por ahora me he hecho entender. Sí, profe. Sí, ven. Entonces, ahora, en ese orden de ideas, Colombia es un caso, pues obviamente muy particular, ¿no? Usted sabe que Colombia es un caso particular, es un caso atípico. Uno observa aquí que así como hay incentivos para la inversión, también hay desincentivos para la inversión. Eso es algo muy grave para una economía, porque cuando una economía reduce la cantidad de incentivos de la inversión extranjera, pues obviamente comienza a observar o a analizar pues que colocar sus plantas de producción en esos tipos de países donde hay muchos desincentivos, pues obviamente no lo van a realizar. Uno mira, por ejemplo, una variable proxy que me permita entender por qué en Colombia, en la economía colombiana, hay altos desincentivos de la inversión extranjera. Uno es, por ejemplo, como una variable proxy, es la cantidad de días que se necesitan para hacer algún trámite para un negocio o una empresa. Uno observa que, primero, ustedes observan ahí Colombia, ¿no? En Colombia, el cumplimiento de un contrato, en Colombia se demoran 363 días. Igualmente para los 2004 y 2005. Luego, para el inicio y el registro de un negocio, en Colombia se demoran 43 días. Y para registrar la propiedad de algún negocio o algún inmueble, en Colombia se demoran 23 días. Si uno lo compara con Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, para ellos la cantidad de días que se demoran
para el cumplimiento de un contrato solamente 250 días. Para poder iniciar un nuevo negocio en Estados Unidos solamente se necesitan 5 días. Y para registrar ese negocio, que es de propiedad privada, obviamente, solamente se demoran 12 días. Entonces, miren que usted lo compara con Colombia, Estados Unidos, con la primera potencia mundial, porque de alguna manera debemos compararnos para saber cómo estamos. Pues obviamente hay aspectos que generan desincentivos a la inversión extranjera. ¿Preguntas aquí, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Compañeros. No, profe. No, profe. Bueno. En ese orden de ideas, pues uno dice, bueno, obviamente las políticas públicas, que son las que realiza el Estado, debe ir encaminadas a fomentar obviamente el crecimiento económico, ¿sí? Porque ustedes ya saben que existe una relación entre crecimiento económico y calidad de vida. Obviamente, pues el gobierno dice, bueno, debemos fomentar la educación, ¿sí? Porque de alguna manera la educación, como ya saben todos cada gobierno, busca de alguna manera fomentar cada vez mayor educación, porque sabemos que la educación está asociada a la productividad de cada uno de nosotros. Es decir, que entre más años de educación poseamos, somos más productivos. El gobierno también puede promover la productividad mediante estímulos a la educación, ¿ok? Pero además debe promover salud y nutrición, porque de alguna manera la salud y la nutrición, es decir, nuestros hábitos de vida saludables, están asociados a la productividad de cada uno de nosotros. El gasto en salud es un tipo de inversión de capital humano. Los trabajadores más sanos son más productivos. ¿Qué piensan sobre esto, muchachos? Que en teoría es muy bueno, pero eso no se aplica. Ya. ¿Y qué más? ¿No más? ¿Hasta ahí llegó el pensamiento? La reflexión. Profe, que nuestro país no invierte o no ha invertido en educación. O sea, a ellos tampoco les conviene. Ajá. Y entonces. Bueno, compañeros, miren. Le pregunto, ¿ustedes tienen buenos hábitos de salud, compañeros? ¿O son muy trasnochadores y fiesteros? Sedentarios. No, y más o menos. Mucha gente sedentaria. Son trasnochadores, fiesteros y sedentarios. ¿Sí? No, profe, no todos. No, fiesteros no tanto, porque no, pero sí más de uno sedentario. Sedentarismo No, cuarentena no puede. Bueno, entonces miren cómo los buenos hábitos de alguna manera influyen sobre la productividad de cada uno de nosotros. ¿Ya? Bueno, por lo tanto, pues en materia de educación, ¿qué se ha hecho? Les leo lo siguiente. A un autor muy famoso de Colombia, un economista, se llama Salomón Kalmanovich. Él ha estudiado él ha investigado mucho sobre la historia económica de Colombia. Y él ha llegado a unos hallazgos sobre la educación en Colombia. Entonces, en los diferentes libros que él ha publicado sobre economía colombiana, yo tomé estos principales hallazgos, resultados que él ha obtenido dentro de su investigación. Entonces, primero, dice que en Colombia se pudo universalizar la educación secundaria en el siglo XXI, mientras que la secundaria y técnica cubren la mitad de la población. Segundo, los esfuerzos en materia educativa se traslucen
en que los años de educación que recibía la fuerza de trabajo urbana en 1938 era solo de 4 años. A partir de entonces se logra un progreso relativo de alcanzar 8 años de educación para el año 2000. La fuerza de trabajo de Estados Unidos en comparación tiene 14 años de escolaridad. Ello sugiere que una causa de la baja productividad de la economía colombiana se deriva de un estado demasiado pequeño que no califica a su población para que sea más productiva y también para que participe en política de manera activa a la búsqueda de su progreso. Entonces, miren los principales hallazgos que él ha logrado obtener en sus diferentes investigaciones publicadas en los muchos libros que él ha publicado y en materia de educación. Obviamente, en materia de educación, pues de alguna manera Colombia está algo retrasada, pero pues tampoco tenemos que tener como ese chip de la fracasomanía, ¿ya? De alguna manera hemos mejorado, pero cuando obviamente uno lo compara con los países desarrollados, pues estamos obviamente muy lejos para llegar allá, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna reflexión sobre esto, muchachos? Hola. Hola. Dime. Profe, ¿qué pasa? Es que te escucho. Compañero, es que te escucho con mucho eco. Y se escucha como un monstruo allá, como si estuviera Anabel por allá. Pero no importa. ¿Qué más? Cuéntame, dime. Sí, ya mejor. ¿Me escucha? Bien. ¿Mejor? Profe, pero es que es sencillo, o sea, si uno se pone a ver, al gobierno le conviene que nosotros no nos eduquemos, ¿no? Porque si nosotros nos educamos, ellos no van a poder cometer tanto acto de corrupción. Sí. Entonces, de una u otra forma, por eso siempre nos han tenido así frustrados a la clase baja, media baja, o sea, que luchemos para poder estudiar como sea, sí, para someternos. O sea, pues básicamente lo que es la investigación y lo que ha avanzado en Colombia, las cosas intelectuales, es muy baja por eso. Sí. Más en guerra que en eso. Sí, efectivamente, compañera. Yo me acuerdo que una de las primeras clases que yo le comenté a ustedes, si no estoy mal, ustedes no tienen por qué esperar al que el gobierno les solucione todas sus fatalidades. ¿Sí? A veces mucho de las malas decisiones que nosotros tomamos en la vida, obviamente es por consecuencia de nosotros. Entonces no tenemos que esperar que el gobierno resuelva todos los problemas, todas las fatalidades que hemos cometido. Recuerden, el gobierno cada vez se vuelve más pequeño. La inversión pública cada vez es menor. Los recursos son limitados, muchachos, ¿sí? Y como los recursos son limitados de alguna manera, pues obviamente algunos sectores tienen una mayor prioridad que otros, ¿ya? Entonces, yo siempre les aconsejo, no esperemos que el gobierno nos resuelva todos los problemas. O sea, nosotros por sí solo tenemos que generarnos todos los bienes y servicios que necesitamos para poder tener un mejor nivel de bienestar, ¿ya? De alguna manera, vuelvo y repito, esta situación que estamos viviendo actualmente le está dando un mensaje a todos los países, ¿no? ¿Sí? Independientemente si somos ricos, pobres, blancos, afroamericanos, afrocolombianos, lo que sea, pues mire que una situación tan compleja no distingue ni sexo, no distingue ni estrato social, no distingue ni años de educación, ¿ya? Por eso la importancia de que la economía de un país invierta en algunos sectores que están
directamente asociados con la productividad de cada uno de nosotros. Y yo creo que los dos sectores más determinantes para generar mayores niveles de productividad, uno es la salud y la nutrición, y dos, la educación. ¿Ok? Y hay otros sectores que son importantes, sí, pero esos sectores tenemos que darle prioridad, ¿ya? Y dentro de la educación, tengan en cuenta que ahí está la ciencia y la tecnología. Y obviamente, cuando un país produce ciencia y tecnología, genera mayor niveles de productividad. Hola muchachos, ¿me escuchan? ¿Todo bien? Sí, profe, me escuchando. Profesor, Sí, Ok. Entonces, todo bien. esos son los... Profe, Dime. esto también tiene que ver como con la manera como a nosotros nos educan, pues debido a que nosotros de pequeños siempre nos dicen estudie para que tenga un buen empleo, ¿no? Entonces como la mentalidad y la manera como pues nos enseñaron a crecer y no a participar en la política y todo. Y pues antes no se veía como el emprendimiento que ahora los niños desde la primaria les dan emprendimiento. Eso tiene que ver también como con la educación, ¿no? Sí, claro. Claro, porque recuerda que pues, cada vez hay menor generación de empleo y de alguna manera el emprendimiento pues es como buscar paliar esa situación, ¿no? O sea, no hay tanto empleo, hay que buscar de alguna manera a que pues, por medio del emprendimiento pues se pueda generar empleo, ¿no? Esa es. Pero una cosa es emprender, ¿no? Una cosa es emprender y otra cosa es rebusque, ¿no? Son cosas muy diferentes, ¿no? El emprendimiento está muy asociado a los años de educación, ¿ya? Entonces, es como uno ver lo que hizo Mark Zuckerberg con Facebook, ¿sí? Eso es un emprendimiento basado en un componente tecnológico. Pero lo demás, obviamente, en Colombia no hay tanto emprendimiento, hoy más que todo es rebusque, ¿ya? Y obviamente muchas veces traemos que esas ideas de rebusque son de emprendimiento. No estoy, digamos, satanizando eso, sino que es importante como saber diferenciar que una cosa es emprendimiento, otra cosa es rebusque. Pero independientemente, si a usted rebusque, le va a generar una mejor calidad de vida a nivel de ingresos y va a progresar, bienvenido sea. Pero es que ahí, según el texto, dice que el desarrollo económico ha ligado directamente al esfuerzo que hace el gobierno para que la exigencia educativa sea mayor, ¿no? Entonces, Sí, la comparación entre Estados Unidos, que tiene 14 años de escolaridad, y comparado de Colombia, que son 8 años en el 2000, que como le dice ahí, dice que no, nuestro gobierno no está siendo exigente. De pronto las exigencias del gobierno colombiano no son comparativas al otro estado, al estado de Estados Unidos, y por eso nuestra productividad es demasiado baja. Entonces va totalmente ligada la educación con la calidad de estudio, con la productividad. Sí, eso es efectivo. Por eso muchas veces yo cuando escucho, una vez yo tuve, ahorita que pasamos estos primeros parciales, no con ustedes, un alumno de microeconomía, y les mando el parcial y me escribe, o sea, ese día se me salió el demonio, ¿no? Tenían endemoniado, tenían a Anabel adentro yo. Porque cómo es que les mando el parcial, obviamente tienen que leer, obviamente, eso es, y me dice, profe, pero hay que leer, ¿no? O sea, hay que leer. Y después yo lo reúno unos 5 minutos y yo me voy a muchachos, vea, el que se mete a estudiar y quiere aprender sin leer, hermano, conmigo sálgase. ¿Sí? Meta a otra carrera, meta a bisutería, meta a carpintería, pero es que a mí me parece eso inaudito, que la gente se meta a estudiar y no lea. ¿Sí? Si el mínimo esfuerzo que tiene que hacer un estudiante es leer y no lo hace, ¿para qué estudia? ¿Me hago entender, compañeros? Claro, es que es lógico. Sí, Totalmente cierto. sí, profe. ¿Para qué estudia? Entonces, si saben que ustedes tienen que leer, ¿ah? Entonces, ¿para qué estudian? No entiendo, nunca he entendido esa lógica. O sea, si usted con el estudio o sea,
Igual, es como el carpintero. No, es que yo quiero aprender carpintería, pero nunca cogeré un serrucho, por favor. ¿Mm? Es que yo quiero estudiar y quiero ser médico, pero nunca leer, por favor. Bueno, esa es un chip que tiene el colombiano, no sé, en fin. No, eso es una cultura facilista. Lo que pasa es que nosotros en Colombia siempre nos hemos enseñado lo fácil, obtener las cosas de la forma más fácil. Entonces, cuando se te complica algo o simplemente lo rechazas o sacas mil excusas, pero esa es la cultura como tal del colombiano, no solo de nosotros los caleños, sino que eso es en general, buscar toda la forma más fácil de llegar al resultado final. Sí, eso está aquí así. Muy complicado. Ahora, si Colombia, en resumen, en materia de educación, tiene este patrón de comportamiento en materia de nutrición. En materia de nutrición, ¿cómo estamos? Usted me dice que ¿cuál es el consumo promedio por kilocalorías por persona? ¿Sí? Entonces, uno ve el promedio mundial. Mire que el promedio mundial de calorías, digamos lo mejor hacer, entre el 64, el 66, 74, 76, 84, 86 y 97 y 99. Obviamente que el promedio mundial, digamos, se ha ido como un promedio relativamente constante, ¿cierto? Pero cuando uno lo para aquí en Colombia, entre 1964 y 1966, en esos 2 años, mire que comparándolo, ¿cierto? Con América Latina, con el resto de América Latina y el promedio mundial, Colombia estaba por debajo de ese en materia de nutrición, en cuanto a las calorías que nosotros necesitamos consumir diariamente para tener buen estado de salud. ¿Qué nos están dando a indicar? ¿Qué nos están queriendo decir? Pues que en ese tiempo, pues en materia de nutrición, los colombianos estábamos mal alimentados. ¿Sí? A medida que fue evolucionando la producción agrícola con base en la tecnología y en la maquinaria, pues eso generó mayor producción de alimentos. De alguna manera, a medida que fueron transcurriendo los años, pues obviamente el promedio de calorías por cada habitante de nuestro país ha venido aumentando y de alguna manera pues indica o nos da, digamos, una percepción de que estamos mejor alimentados. ¿Ok? Pues ustedes vuelven, recuerdo, la alimentación, los buenos hábitos alimenticios son un factor determinante que están asociados a la salud y la salud está asociada obviamente a la productividad. En ese orden de ideas, muchachos, ya viendo en términos generales, digamos, cómo estamos en materia de educación y en materia de nutrición. Por lo tanto, en ese orden de ideas, uno ve el siguiente gráfico que me indica la estructura del gasto en salud como participación del PIB. ¿Sí? Entonces, recuerden que el país produce bienes y servicios, los vende, vende bienes y servicios y obviamente recoge ingresos. Entonces, de esos ingresos, ¿cuánto gasta la economía colombiana en salud? ¿Ya? Entonces, dice lo siguiente, muchachos. Colombia ocupa el puesto 75 entre 185 países de la muestra con una participación del 7,2% del PIB en el 2014. ¿Sí? Ok. Colombia gasta algo muy parecido a lo que gastan los países desarrollados como proporción del PIB. La proporción del presupuesto público dedicado a salud se parece mucho a la de los países europeos. Sin embargo, tiene una mortalidad infantil muy alta. En otras palabras, tienen un patrón de gasto de país desarrollado, pero un estado de salud de país subdesarrollado. ¿Qué opinan sobre eso, muchachos? Que se roban la plata. O sea, la plata sí está para la educación y eso queda, de pronto los gobiernos o cada estado sí la proporciona,
pero no la distribuyen de la manera que es. Ajá. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien tiene alguna opinión, algún aporte? Que las inversiones no están hechas pues de acuerdo como a lo correcto, ¿no? Se está invirtiendo más en otras cosas que en lo que realmente puede importar para la participación del PIB, no sé. Claro, es que una cosa es una cosa es el gasto y otra cosa es la calidad de un servicio. ¿Me hago entender? Es como decir, una cosa es el gasto en educación, que aumenta la cobertura, más no eso indica que la cobertura sea sinónimo de calidad, ¿ya? De igual manera, una cosa es el gasto en salud y otra cosa es la calidad de la salud. No porque el gasto en salud en Colombia sea muy semejante al gasto en salud de los países desarrollados, eso no es sinónimo de una calidad de salud. Son cosas muy diferentes, ¿ok? Entonces, esa es, digamos, la brecha que hay entre el gasto y la calidad de salud. Por eso, como lo expresa ahí un economista ruso, Chernyshkovsky, en el 2015, en un libro, cuando analizando el estado de salud de la economía colombiana, llegó a estos hallazgos, que obviamente el gasto en salud parece de países desarrollados, pero el estado de salud, que es otra cosa muy diferente, es muy parecido o es parecido a un país subdesarrollado, ¿ya? Y con esta pandemia lo estamos vivenciando, ¿no, compañeros? Bueno, en ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, dice lo siguiente. Dice, bueno, miren, para fomentar crecimiento económico, eso está asociado a la productividad, el crecimiento económico. Pero para ser más productivo, hay que fomentar la educación, salud y nutrición, ¿sí? Que de alguna manera son variables que están asociadas a la productividad, y si somos más productivos vamos a poder aportar a unas mejores tasas de crecimiento económico. Luego, por otro lado, pues obviamente existen otras variables o otros factores que son muy relevantes para generar crecimiento económico, para fomentarlo. Una de esas, digamos, factores es el libre comercio, ¿ya? Pues el libre comercio, recuerden que la economía colombiana se comenzó gradualmente a aplicar a finales de los años 80, ¿sí? Cuando llegó César Gaviria a la presidencia, y él lo llamó o lo bautizó como la apertura económica. Entonces, el crecimiento económico ya estuvo muy asociado a la cantidad de exportaciones que generó el país. En ese orden de ideas, pues el libre comercio tiene efectos similares al descubrimiento de nuevas tecnologías. Se puede crear un bien que no se puede internamente, que no se produce, perdón, internamente, mediante el intercambio de otros que se producen domésticamente. Esto sin contar que los beneficios derivados de la transferencia tecnológica entre países. Entonces recuerden, muchachos, pues todo lo que, a ver, recuerden que siempre nos estamos enfrentando a la escasez. Y de alguna manera, el libre comercio busca solucionar ese problema de la escasez. ¿Por qué? Porque hay algunos bienes y servicios que nos cuesta mucho producirlos. Como hay algunos bienes y servicios que nos cuesta mucho producirlos, pues obviamente eso genera una interdependencia comercial. ¿Por qué? Porque es muy altamente probable que hay otros países pueden producir esos bienes y servicios a un menor costo en comparación a nuestro país. Por eso genera el libre comercio, genera esa interdependencia comercial. Es decir, que muchos de los bienes y servicios que nosotros consumimos
depende de la producción del otro país. Y de alguna manera estamos resolviendo, no al 100%, pero estamos resolviendo de alguna manera los problemas de la escasez. Luego, pues obviamente, la investigación y desarrollo. Eso es determinante para fomentar el crecimiento económico. Se ha demostrado que el desarrollo tecnológico provee la principal explicación de los aumentos sostenidos en los niveles de calidad de vida. Entre las principales políticas diseñadas para promover el desarrollo tecnológico están normativas sobre patentes, incentivos tributarios, ayudas para promover la investigación básica en las universidades y centros de investigación. Entonces miren que cómo la innovación y la investigación está asociada a desarrollar o a crear nuevas tecnologías, ¿sí? Pero de alguna manera las economías deben, por lo tanto, garantizarle, ¿cierto?, a todas esas empresas que crean tecnología, garantizarle los derechos de apropiabilidad de esa nueva creación, de esa nueva tecnología. Eso es determinante, ¿sí? Entonces, los aspectos legales, que es garantizarle a esas empresas que si van a crear una nueva tecnología, ninguna otra empresa le va a robar la idea o algo semejante. Eso es un aspecto muy determinante también para las empresas para tener incentivos a invertir en tecnología e innovación. Pregunta aquí en ese sentido, muchachos, o comentarios. Pero eso normalmente no pasa, ¿no, profe? ¿O sí? Pues no es que no. Pues mira, es que la economía colombiana, pero hay un hecho muy determinante de la economía colombiana, es que nosotros vivimos más de 50 años casi una guerra civil, ¿ya? Y entonces siempre la economía colombiana ha oscilado entre la paz y la violencia, ¿no? Lamentablemente, como los recursos son limitados, son escasos, pues la economía colombiana en cuanto a fomentar la tecnología, el desarrollo y la investigación, el presupuesto que le ha generado la economía colombiana a esos sectores ha sido muy poco, ¿ya? Y básicamente por resolver un problema de una guerra, una cuasi guerra civil que vivimos más de 50 años, ¿ya? Pues poco a poco se ha ido fomentando, ¿no?, este tipo de factores para crear nuevas tecnologías. Poco a poco se han ido fomentando. No al 100%, pero poco a poco. Por eso digo que esto que estamos viviendo nos está dando un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que nos está dando, digamos, la vida o la naturaleza? Es que, hermano, ya tenemos que preocuparnos en que los gobiernos deben fomentar otros sectores que son más importantes y más determinantes que un celular. ¿Me hago entender? O sea, un celular es importante, un computador es importante, pero nunca nos preocupamos por crear una vacuna o en ese sentido. ¿Me hago entender, compañeros? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, claro. Ok. Sí, profe. Sí, Bueno. profe. En ese orden de ideas, como nos estamos refiriendo al libre comercio, pues yo creo en esa grafiquita que está aquí, la evolución de las exportaciones en Colombia. Recuerden que las exportaciones es un componente del PIB. Anteriormente, en 1930 hasta 1960, ¿cierto? Casi 30 años, la economía colombiana era muy cerrada, muy proteccionista, ¿ya? En ese tiempo, la economía colombiana comenzó a aplicar un modelo que llamó sustitución de importaciones. Y es decir, le aplicaba altos impuestos arancelarios a las importaciones con el fin de fomentar la industria nacional. Y ese fue digamos, un incentivo que generó el gobierno para que la empresa privada se industrializara y se capacitara. Pero el problema es que la industria nacional, al ver que con dicho modelo ellos no tenían competencia porque llegaba a la economía colombiana poca importación, pues toda esa industria y todas esas empresas nunca se preocuparon por innovar, por investigar y por crear nuevas tecnologías. Entonces ya
cuando la economía pasó de una economía cerrada a una economía abierta, pues obviamente toda la industria colombiana se vio obviamente afectada negativamente frente a esa importación. Pero de alguna manera el gobierno ha promovido, pero es que las empresas privadas a veces creen que con el mercado interno le basta, y hay muchas de las empresas de la economía colombiana y hasta de Cali, hay muchas microempresas. Usted hizo que casi el 100% del sector industrial de la economía colombiana y de Cali es microempresa. Y son microempresas que ya tienen 40, 50 años y siguen siendo microempresas. Y es como decir que ellos lograron un nicho de mercado de 100 clientes, 500 o 1000 clientes, y con ese nicho de mercado de 100, 500 o 100 clientes con mercado interno, con eso les basta. Nunca tuvieron incentivos a crear innovación, a desarrollar nuevas tecnologías, ni a capacitar la mano de obra. Ese es un problema del modelo de sustitución e importaciones. Fue un modelo muy importante, sí, porque generó empleo. Fue un modelo importante, sí. ¿Por qué? Porque urbanizó las ciudades, ¿sí? Pero de alguna manera las empresas no tuvieron incentivos a seguir invirtiendo, porque no tuvieron competencia. Y cuando uno compara aquí el porcentaje de exportaciones colombianas con Corea del Sur, pues miren la diferencia, ¿no? O sea, estamos lejos, ¿ya? De alguna manera usted ha observado que los asiáticos, los coreanos del sur, el ejemplo que nos dieron sobre esa pandemia, ¿no? Miren cómo estaban de preparados ante la situación, ¿no? Aporte, muchachos. Aportes. Hola, hola. Never, never. Never, never. Bueno, están relajados. Bueno. En ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, para que vamos concluyendo, como les expresé, la población también es una fuente de crecimiento económico, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los principales hallazgos que se han generado en cuanto a la población, el patrón de comportamiento o las características de la población de la economía colombiana? Les dice, vea, mayor población es igual, si hay mayor población, eso es igual a alto, no capital humano, es trabajadores, es decir, alta cantidad de trabajadores, ¿ok? Si hay alta cantidad de trabajadores porque hay mayor población, la relación entre capital y trabajo es baja. Y si la relación entre capital y trabajo es baja, por lo tanto, eso deriva a que va a generar baja productividad, y la baja productividad va a generar menor estándar o calidad de vida. Lo anterior también aplica para el caso del capital humano. Ojo, rápido crecimiento poblacional es igual a más niños, y más niños es igual a mayor presión sobre el sistema educativo. Los países con altos crecimientos poblacionales tienden a presentar menores niveles educativos. ¿Qué piensan sobre esto, muchachos? Hola. Hola. Profe, pues Hola. que realmente eso es lo que pasa hoy en día, ¿no? Que como hay mucha población, el gobierno no invierte tanto en educación porque se iría mucho gasto en eso. O sea, el gobierno para mí piensa que eso es un gasto innecesario y pues quiera o no nos quiere como ignorantes a nosotros. Ok, yo lo entiendo el análisis, compañero. Pero de alguna manera es
tratar de analizar que el gobierno muchas veces no es el culpable de sus fatalidades. ¿Sí me hago entender, compañeros? Por eso vuelvo y repito, la toma de decisiones que nosotros hagamos en nuestra vida cotidiana tiene un efecto muy significativo en nuestro nivel de bienestar, ¿ya? Y cuando uno observa... Profe, pero... No, Dime. Profe, pero es que las grandes poblaciones se ven siempre en en personas de escasos recursos. Si uno se pone a ver, las personas que más tienen hijos son los más pobrecitos, así, mientras que una persona que sí puede tener el modo, tienen de 1 o 2 hijos. Pero pareciera ahí ese que tenerse rayado dice que los países con altos crecimientos poblacionales tienden a presentar menores niveles educativos, pero países como Estados Unidos tienen un alto crecimiento poblacional y en la otra diapositiva decías que tenían el mayor grado de escolaridad. Y el tema del que dice mayor población igual a alto y baja productividad, estándares de vida, pues la baja productividad también está en entredicho porque China tiene una población muy grande y su productividad es alta, ¿no? Pues de pronto lo veo por el lado. Claro, porque voy a lo siguiente. Ya que tú nombras eso, pues mira, debido al anterior, muchos países tienden a implementar políticas de control de natalidad. Ya cuando el tamaño poblacional comienza a rebosarse y tiene dicha situación un efecto negativo sobre la productividad, ahí el gobierno tiene que entrar a implementar políticas públicas para controlar la natalidad. ¿Sí? En China, la ley permitía un solo hijo por familia. Programas de planificación como anticoncepción familiar, la promoción de políticas educativas en favor de las mujeres. Esto sí es muy relevante también. Por otro lado, a favor del crecimiento poblacional, se podría mencionar las teorías propuestas por Michael Kremer, pero vamos más a enfocarnos también en ese tercer punto. Ustedes saben que la mujer cada día es más educada. La mujer cada día se preocupa más por su vocación y por su calidad de trabajo. Eso, de alguna manera, ha incidido sobre una menor tasa de natalidad. ¿Ok? Entonces, vuelvo y repito, cuando ya los países comienzan a rebosar ese crecimiento poblacional, ahí es donde se deben implementar políticas públicas, ¿ya? Porque ese crecimiento poblacional es importante, sí, pero siempre y cuando el Estado le garantice a ese nuevo habitante un mínimo de factores para que puedan generar potencialidades humanas. ¿Sí me hago entender, compañero? Generar potencialidades humanas. Por eso en el caso de China o Estados Unidos, que son países con alto tamaño poblacional, pues ellos dijeron, la población es importante que crezca, sí, pero que haya un crecimiento poblacional, pero con calidad en educación, calidad en salud, calidad en alimentación. Y ya cuando comienzan a observar que el crecimiento de la población comienza ya a rebosarse, ahí es donde comienza a implementar políticas públicas para poder frenar dicha situación. ¿Por qué? Porque es que los recursos son limitados. Téngalo ahí en cuenta. Pero más que frenar, de pronto es controlar también, profesor, porque sí se frena, pero también se controla mucho de pronto el crecimiento de la población. Hablo por el tema de pronto de China, que está en el ejemplo, que China no garantiza la educación, una buena educación y la buena vida para su gente, pero garantiza una mano de obra constante y una producción muy alta. Entonces de pronto no explotan lo que es las cualidades humanas o las cualidades de formar personas, pero generan y la economía de ellos se basa en producir. Entonces son unas cosas por otras. Sí, eso se llama costo de oportunidad, recuerda, ¿no? O sea, siempre que tomamos una decisión, renunciamos a una cosa por otra. ¿Ya? Claro, ellos sacrifican lo que es el crecimiento de la persona y la educación como tal, y porque hasta la vivienda digna no la dan, porque pues, dicen que viven en casitas muy pequeñas, pero están ganando en producción, ¿no? Sí. Y el constante empleo, que es de pronto es otro beneficio, sí, que siempre hay empleo para todas las personas.
Claro, por eso es un costo de oportunidad, ¿no? Tenga en cuenta una cosa, un principio. Yo creo que hay un principio muy importante, muchachos, que no existe una política pública perfecta. ¿Sí? No existe una política pública donde todos ganen. No. Siempre las políticas públicas son imperfectas. Hay una imperfección en algún nivel de una política pública. ¿Ya? Y esas imperfecciones tienen que asumir un costo de oportunidad. ¿Me hago entender, compañeros? Sí, profe, sí. ¿Sí? Bueno, muchachos, con esto ya termino mi clase. El próximo sábado entramos a ver un poco sobre qué es la relación entre economía e instituciones, ¿ya? Y la importancia de las instituciones y el efecto que tiene las instituciones del Estado en la economía. ¿Cuál creen que es la principal institución de una sociedad? ¿El Estado? ¿El gobierno? La principal institución de una sociedad. Díganos. La familia, compañera. Ah. La familia es una institución. ¿Ya? Por ahí empieza todo, ¿no? Por la familia. ¿Cómo? ¿Cómo, compañero? Que por ahí empieza todo, por la familia. Efectivamente. Sí. Efectivamente, ¿ya? Entonces, muchas veces usted analiza por qué algunas políticas públicas son efectivas en países desarrollados y los países subdesarrollados las copian, pero no son efectivas. ¿Sí? Tiene que haber algún factor que le explique. ¿Ya? Y cuando uno analiza la relación entre economía e instituciones, el factor familia, ¿cierto? Es un elemento muy determinante para generar, digamos, una economía que genere bienestar, ¿ya? Por eso la importancia de una palabra, y nunca se debe olvidar de esa palabra conmigo, muchachos, el contexto, ¿sí? El contexto es un factor determinante en el bienestar de cada uno de nosotros. Bueno, muchachos, gracias por venir a clase. Les deseo un feliz sábado, domingo. Nos vemos los Chao, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Bueno, Chao, profe. vamos, chao. Chao, muchachos, hasta el sábado. Chao, profe. Gracias, profe. Bueno.